Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Desorden Mundial, el programa internacional es de Crónica HD. Nuevamente tenemos que, la agenda nos llama y nos obliga a empezar por un tema insoslayable. Es lo que está pasando en este momento en Guatemala. Lo que están viendo ahí es el Congreso de la Nación en llamas, así es. Ayer una manifestación pacífica terminó con el incendio de parte del Congreso. ¿Qué era lo que reclamaban? Bueno, entre otras cosas, tiene que ver con un presupuesto de emergencia sancionado por el gobierno, el primero de Alejandro Giammattei, el nuevo presidente, un presidente que comenzó en enero de este año y que no tenía en cuenta situaciones como la que se están viviendo en Guatemala. ¿Cuáles son? Las que te contábamos hace unas semanas atrás cuando te explicábamos que la gente elegía irse caminando desde Guatemala a Estados Unidos para salir de una situación de pobreza que alcanza al 60% de la población. Una situación de desnutrición a los menores de 5 años que está casi en el orden del 40 o 50%. O sea, esos son los valores. La situación conflictiva en América Latina estaba antes de la pandemia, pero esta pandemia acrecentó las desigualdades, te lo venimos contando. Y entonces en este momento la gente vuelve a salir a la calle porque la pandemia hizo que nos guardáramos, no que cambiaran las condiciones. Empeoraron y las reacciones son como esta, son como la de Perú de hace unas semanas. Por supuesto, te vamos a seguir contando lo que pasa en la América Latina urgente en este programa y en otros programas. ¿Qué es en concreto de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, primero vamos a estar hablando sobre el derecho a decidir, un planteo que abarca a toda la región. Estamos hablando, por supuesto, del aborto legal, seguro y gratuito. En Argentina hubo un planteo de un proyecto del Ejecutivo. Primera vez en la región que el Ejecutivo plantea un proyecto, por supuesto, después del movimiento de mujeres que llevó al tratamiento en 2018. Bueno, te vamos a contar qué es lo que pasa en el resto de la región y algunos casos, por ejemplo, el de Uruguay, a ver cómo funcionó. Vamos a estar hablando también del turismorbo. ¿Qué es esto? Bueno, aquellos que se mueven para hacer turismo a lugares de tragedias, pero no para hacer un ejercicio de reflexión, sino para hacerse una selfie. Una vuelta al mundo y vamos a empezar hablando de lo que está pasando en Francia. ¿Qué cosa? Bueno, un país multiétnico, un país con mucha inmigración y un país donde también hay muchos atentados terroristas islamistas. ¿De qué se trata? Mirá este informe. Francia. Macron versus el islamismo radical. El fantasma del terrorismo islamita vuelve a preocupar a Europa. Otra vez las alarmas se encendieron en Francia, donde 3 ataques yihadistas en apenas un mes provocaron la reacción del presidente Emmanuel Macron, que le declaró la guerra a lo que él llama separatismo islamita, mientras impulsa una ofensiva conjunta europea para evitar nuevos atentados. Macron está librando una batalla dentro de su país que toca las fibras más sensibles de la política en la región y los valores culturales. Francia viene de una experiencia muy traumática con el terrorismo islamita. Aún está fresca la memoria de los sangrientos atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico en 2015, cuando primero fue atacada la revista Charlie Hebdo por sus caricaturas del profeta Mahoma, y unos meses después hubo una serie de ataques suicidas coordinados que dejaron 130 muertos en una noche de terror en París. Los peores recuerdos de los franceses volvieron a despertarse en las últimas semanas por 3 casos consecutivos de ataques yihadistas que dejaron 4 muertos y 2 heridos graves. El que más conmocionó al país fue el crimen de un profesor que fue decapitado por mostrar en sus clases una caricatura de Mahoma. El agresor le cortó la cabeza al grito de «Alá es grande». Pocos días después, otro ataque terrorista en Viena, la capital de Austria, dejó 4 muertos más. Macron se puso rápido al frente de la respuesta de Europa. Sus líderes acordaron endurecer los controles en las fronteras del espacio europeo porque asumen que los islamitas radicalizados llegan en los nuevos flujos migratorios. También prometieron coordinar mejor sus esfuerzos de inteligencia para detectar discursos violentos, tanto en las redes como en las calles. Pero el mayor desafío para el presidente francés es dentro de su país. En Francia viven 6 millones de musulmanes, la mayor cantidad de Europa. El Islam es la segunda religión y tiene una presencia muy fuerte en grandes comunidades de origen inmigrante. Cualquier decisión que afecte a esas comunidades implica tomar riesgos políticos y Macron está jugando fuerte.
La guerra que declaró a lo que llama el separatismo islamita apunta a sectores radicalizados de la comunidad musulmana que, según el gobierno, quieren imponer su ley religiosa por encima de la ley francesa. En su ofensiva contra el islamismo radical, Macron alza las banderas del Estado laico y la libertad de expresión. Ejemplos de eso son la prohibición de que las mujeres usen el velo islámico en instituciones públicas o la defensa presidencial de las caricaturas de Mahoma en Charlie Hebdo, una revista satírica que también suele burlarse del gobierno. Macron está impulsando un proyecto de ley para combatir la radicalización en las comunidades islámicas. Un punto clave es la obligatoriedad de que los niños vayan a la escuela desde los 3 años para garantizar que reciban una educación laica y republicana. La norma también establece un mayor control sobre las mezquitas, sobre el dinero que reciben desde el exterior y sobre la formación de los líderes religiosos. Y por último, busca preservar los derechos de las mujeres musulmanas con la prohibición de prácticas como la certificación médica de la virginidad para casarse. La iniciativa de Macron genera dudas de parte del mundo musulmán que alerta contra el peligro de que otra vez se estigmatice al Islam. Temen que para combatir el terrorismo se termine persiguiendo a una religión y una cultura. Ahora el presidente francés está concentrado en difundir su mensaje a nivel internacional para convencer a todos de que su objetivo no es excluir a los musulmanes, sino integrarlos a una sociedad francesa que ya sufrió demasiado al yihadismo. Gran desafío el de Emmanuel Macron de combatir el islamismo, el extremismo islamista sin discriminar una cultura que es la segunda religión en su país. Muy complejo, pero a la vez de marcar referencia en Europa. De todo esto nos va a estar hablando acá María Constanza Costa. ¿Qué tal, Costi? Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, un momento sensible de Francia. Bueno, basta con ver las imágenes de lo que fue el funeral del profesor, ¿no?, en la mítica Universidad de la Sorbonne. El presidente está, de alguna manera, tensionado, ¿no? Porque pensá que cualquier paso en falso que dé puede ser utilizado por la ultraderecha, que es muy fuerte en Francia y que tiene a los inmigrantes musulmanes como blancos siempre, ¿no? Entonces, el presidente, esto que vos decías, Javi, siempre está preocupado por en sus discursos aclarar que él lo que combate es el islamismo extremo, no a la comunidad islámica, no a la comunidad musulmana, que es muy importante en su país. Otro eje de discusión, Javi, también es la libertad de expresión, ¿no? Claro. Lo veíamos en el informe y para hablar de eso te traje, por ejemplo, una tapa de Charlie Hebdo, la primera tapa. Acá la tenemos. Esta tapa son las caricaturas de Mahoma. Sí, para explicar a la gente, Charlie Hebdo es una revista satírica, se podría decir parecida a la Barcelona, bueno, con bastantes matices, más vieja que la Barcelona, pero que siempre juega con esto, con esta provocación y la ilustración, ¿no? Sí, lo veíamos en el informe, ¿no? También esto es la provocación. Lo que hicieron fue 2 semanas antes de que comenzara el juicio a los cómplices del atentado, el atentado de 2015 que tuvo la revista, donde fueron asesinados muchos de sus redactores. 2 semanas antes reeditaron esta tapa. Esta tapa retoma las caricaturas. Esta es la que está en el medio. Esta era la tapa de la revista que desencadenó, por así decir, esa matanza a los propios ilustradores y periodistas. Exacto. Entonces ellos dicen, bueno, todo por esto, ¿no? Todos por unas caricaturas de Mahoma y recopilan esto. Cuando le preguntaron al presidente Emmanuel Macron que se encontraba en el Líbano, una periodista le dijo, ¿usted estaba a favor de que se reediten estas caricaturas que supuestamente tantos problemas nos trajeron? Él dijo, sí, yo estoy a favor de la libertad de prensa en Francia. Claro. O sea, con lo cual estoy a favor de esto, estoy a favor también de la libertad de blasfemia, ¿no? Aunque se blasfeme algo, estoy a favor porque, bueno, es parte de los derechos de los franceses en una república laica. Ajá. Quien no estuvo a favor de esto fue el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Hemos hablado de Erdogan, Javi, largo y tendido en nuestros programas. Y Erdogan dijo que, bueno, que Macron tenía problemas mentales, que tenía problemas contra la comunidad musulmana. Y la respuesta de Charlie Hebdo fue hacer esta tapa. Este sería Erdogan. Lo que dice el título es Erdogan en la intimidad es simpático. Erdogan es acusado siempre de ser muy antipático. Y bueno, vemos, ¿no? Le está levantando el velo a una mujer islámica. Obviamente que esto generó repudio digamos, en toda Turquía. Un repudio de la embajada de Turquía en Francia. Pero bueno, los que dicen los defensores de la libertad de expresión es Charlie Hebdo le pega a todos por igual. Claro. Al presidente Emmanuel Macron también le pega. Hubo una tapa donde criticaban a su mujer, una tapa muy misógina que criticaban la diferencia de edad entre Macron y su mujer.
Pero Javi, hay algo que la izquierda francesa dice y que es importante para pensar, dice, cuando Charlie Hebdo critica a todos por igual, pero cuando critica a Mahoma, cuando critica al profeta de una religión donde de la mayoría de la población que en realidad está en una situación muchas veces discriminada dentro de Francia, hay que tener en cuenta esa sensibilidad. No se trata de coartar la libertad de expresión, sino de tener en cuenta la sensibilidad de esta población. Recordemos que no graficar, no ilustrar a Mahoma es algo que es un pedido de la religión completa, no de los islamistas, con lo cual hacerlo no ofende solo a los islamistas, sino a todos los que profesan la religión del Islam, ¿no? Sí, es eso básicamente lo que se está discutiendo. Exacto. Bueno, Costi, muchas gracias por esta presentación de un tema tan complejo que por supuesto lo seguiremos hablando en el Desorden Mundial. Pero ahora, una vuelta por el mundo. Bueno, primer escala de esta vuelta al mundo, el Reino Unido. Te vamos a contar una historia basada en una historia real, pero real de realeza. ¿Por qué? Vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando en el Reino Unido con la cuarta temporada de The Crown, aquella sitcom, aquella novela que se centra en la vida justamente de la corona británica. En esta cuarta temporada se van a hacer eje en la relación entre el príncipe Carlos y Lady Di. Por supuesto, el hijo de ambos, William, el príncipe William, ya dijo, esta serie representa a mis padres de una manera falsa y simplista. Mi familia está siendo explotada para ganar dinero. William, eso pasó siempre, podríamos decirlo, pero a él salió a contestarle Paul Burrell, quien fue mayordomo durante mucho tiempo. Dice, es una dramatización justa y precisa de lo que sucedió. Quizás la corona no quiere que se vea porque es la verdad. Bueno, vamos a citar a reina, vamos a citar a Queen para decir, señores y señores, el show debe continuar y eso es lo que pasará en el Reino Unido. Salgamos ahora de esa tierra para hablar de vamos a ir a Hungría, donde está Víctor con B de Beto. ¿Qué Víctor estamos hablando? Víctor Orbán. Es el principal obstáculo hoy para que la Unión Europea pueda implementar un rescate de, escuchen bien, 750.000 millones de euros. Algo que a todos le vendría bien, especialmente a los países más golpeados por el coronavirus, entre ellos España e Italia. Bueno, ¿qué pasó? Hungría, junto a Polonia y Eslovenia, todos gobiernos de derecha en la región, vetaron el presupuesto y dicen que no lo vetan por el rescate, que están de acuerdo, sino por un punto. Ese punto es que dicen que para hacer este rescate es importante que se respete el Estado de Derecho. Vos dirás, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, para Víctor Orbán el Estado de Derecho es la opinión de las mayorías. Y la opinión de las mayorías, por ejemplo, dice, podrían pedirnos a los húngaros que no construyamos vallas o que dejemos entrar a los inmigrantes. Buena parte del caudal político de Orbán se construyó en base a no permitir ingresar a los inmigrantes y responsabilizarlos de lo que pasaba en su país. Entonces, bueno, no quieren que eso, que pase en Hungría, que pase en Polonia y que pase en Eslovenia, sea vetado por la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, Orbán dijo, no se vuelvan locos, esto se resuelve dialogando. Y de eso estuvieron hablando este fin de semana, así que probablemente haya novedades. De esta alianza en crisis nos vamos a ir a una alianza nuevita y que fortalece mucho a uno de los países eje del mundo en este momento. Estamos hablando de China, porque acaba de firmar el mayor tratado de libre comercio del mundo. ¿Sí? RCEP son las siglas, quizás las escuches en algún momento. Quiere decir Alianza Integradora Económica Regional, en otro idioma, por supuesto. ¿Quiénes están? China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y 10 países del sudeste asiático. ¿Cuántos juntan? Un tercio de la población mundial. El 29% del PBI global. Bueno, todos ellos hicieron un acuerdo para eliminar aranceles a las importaciones por 20 años. También acordaron algunos límites de propiedad intelectual. Todo esto, por supuesto, a beneficio de China, porque Trump se había cerrado hacia adentro y permitió ese terreno para que China avance. Ahora con Biden, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a verlo muy pronto, pero de un país muy visibilizado como China y Estados Unidos, nos vamos a uno muy invisibilizado, como el Congo. ¿Por qué? Porque hay cosas para celebrar. El fin del brote de ébola en Congo. Duró 6 meses, una enfermedad que parecía erradicada, pero que en África sigue teniendo muchas consecuencias. ¿Cuál fue su receta? Vacunación masiva. 40.000 personas dispersas en las selvas tropicales también fueron vacunadas con vacunas que tenían que estar a menos de 80 grados centígrados y encima en lugares sin electricidad. Se pudo hacer con una tecnología nueva.
atentos, puede servir esa tecnología para el COVID, donde una de las vacunas requiere menos de 70 grados de temperatura. Así que vamos a estar prestando la atención a África, que tiene lecciones para todos. Hasta acá la vuelta al mundo, y ahora vamos a pedirte que le des bola a un tema muy importante. En Argentina se viene discutiendo hace mucho y esta semana el presidente de la Nación mandó un proyecto para hablar sobre la legalización del aborto. ¿Qué pasa en América Latina? Miraron en este informe. El derecho a decidir, una deuda de la región. Valentina, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. El reclamo de ampliación de derechos por parte de las mujeres y disidencias sexuales marcó el pulso de la protesta social en el siglo XXI. En ese marco, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito se instaló en la agenda de muchos países. Pero la realidad no es la misma en todas partes y por eso es importante repasar cuál es la situación en la región. América Latina arrastra una deuda con los derechos reproductivos. El 90% de las mujeres en edad de gestar vive en países donde la interrupción voluntaria del embarazo solo está permitida en algunos casos. Generalmente cuando la vida de la madre corre peligro, lo que se conoce como aborto terapéutico. En el resto de los casos, el aborto está penalizado. Esta prohibición conduce a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su vida. En países como El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinam, la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida y no se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer. A las leyes restrictivas se suman las trabas para lograr métodos anticonceptivos eficaces, la falta de información y el acceso a la salud pública. Un informe del Instituto Guttmacher establece que al menos el 10% de las muertes de mujeres en América Latina y el Caribe se debe a abortos inseguros y más de 760.000 latinoamericanas reciben atención médica por complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Para avanzar en normas que protejan la salud de estas mujeres, la región se enfrenta a un conservadurismo con tintes religiosos que se opone no solo al aborto, sino a todo intento de garantizar los derechos reproductivos como la educación sexual integral. Estos avances en materia de derechos son atacados bajo el concepto de ideología de género, un conjunto de creencias que presuntamente atenta contra la familia, la moral y las buenas costumbres. Los únicos países que cuentan con la interrupción legal del embarazo sin ningún otro requisito que sea el de no sobrepasar determinado tiempo de gestación son Cuba, Guyana y Uruguay. También en 2 estados de México, el Distrito Federal y Oaxaca. El derecho a decidir está garantizado. Cuba es un caso paradigmático, ya que no solo fue el primero en la región, sino uno de los pioneros en el mundo. El aborto fue despenalizado en 1965 y el acceso a este derecho pasó a estar garantizado por el sistema público de salud. A fines de 2012, Uruguay despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Analizar lo que ocurrió en ese país desde entonces nos permite entender lo que está en juego. En los primeros 5 años de aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, o Ley IVE, el país se ubicó como el segundo con menor mortalidad materna en toda América, después de Canadá. En el espejo uruguayo se mira a la Argentina. Luego de muchos años de reclamo del movimiento de mujeres, el gobierno encabezado por Alberto Fernández prometió que impulsaría la ley del aborto legal, seguro y gratuito. En junio de 2018, la Cámara de Diputados de Argentina por primera vez trató y aprobó un proyecto de ley que despenalizaba la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Pero a pesar de las masivas movilizaciones de las mujeres, el Senado votó en contra. Argentina volverá a debatir el aborto en el Congreso y esta vez contará con el explícito apoyo del Poder Ejecutivo, algo que igual no garantiza el éxito. Lo que suceda con este proyecto será seguro una referencia para el resto de la región y servirá para cortar el largo camino hacia la conquista de derechos. Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo no hablamos de una cuestión obligatoria, hablamos de que la gente que lo hace pueda tener acceso a la salud
para no morir en esa circunstancia. Y eso es lo que se reclama en toda América Latina. Y para hablar de eso estamos aquí con Sonia Aristimuño. ¿Qué tal, Sonia? Hola, Javi. Buenas noches. Sí, te voy a contar qué está pasando en otros países de la región, en Ecuador y Chile, respecto a este reclamo por ampliación de derechos. En Ecuador, representantes de organizaciones de mujeres y derechos humanos presentaron ante la Corte Constitucional un recurso para que se amplíe el artículo del Código Penal en los casos de permitir el aborto legal a mujeres que fueron víctimas de violencia sexual con discapacidad mental. Lo que están pidiendo de estos colectivos es que se amplíe a todas las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Como vamos a ver en la placa, Javi, en Ecuador el 25% de las mujeres son víctimas de violencia sexual, la mayoría durante la infancia y la adolescencia. En la segunda placa vamos a ver que en promedio por año alrededor de 2.181 niñas menores de 14 años tienen partos productos de violaciones sexuales. O sea, menores de 14 años es una violación siempre, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Y por otro lado, vamos a ver qué está pasando en Chile. En Chile en 2017 se amplió la despenalización del aborto, o sea, se promulgó la ley que permite abortar en 3 causales. Cuando corre peligro la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad fetal letal y cuando el embarazo es por violación también. Pero el 46% de los obstetras médicos objetan... Son objetores de conciencia, no lo hacen en caso de tocarles por una cuestión religiosa. Exacto, esto es una de las barreras que enfrentan las mujeres. Bueno, otro país que lo contábamos en el informe que también avanzó en despenalizar, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo es Uruguay. Vos estuviste hablando con... Exacto, hablamos con Lilian Abrasinskas, ella es directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay y nos contaba qué resultados tuvo en Uruguay la implementación de los servicios de acceso al aborto legal. Veámoslo, a ver. Uruguay ha demostrado en todos estos años de servicios legales que recurren a estos servicios quienes lo requieren, quienes lo necesitan. No porque el aborto sea legal y haya servicios legales, las mujeres vamos a embarazarnos para ir a abortar. O sea, antes de la aprobación de la ley, los estimados en aborto eran de 33.000 abortos anuales frente a 55.000 nacimientos. Hoy estamos en un promedio de 10.000 abortos legales por año frente a 37.000 nacimientos por año. O sea, no se dispararon las tasas de aborto, no se dejaron de usar métodos anticonceptivos, sino que efectivamente las interrupciones se escriben ante situaciones de embarazos no deseados, no planificados, impuestos, productos de situaciones no deseadas. Es que no es verdad que si vos le entorpeces el acceso al aborto, incluso al servicio legal, la mujer va a desestimar de abortar. 95% de las mujeres que en Uruguay inician el proceso de interrupción voluntaria del embarazo lo termina. Incluso para prescribir la medicación, o sea, nosotros el aborto en Uruguay hoy se realiza fundamentalmente por vía medicamentosa, los 98% de los abortos legales son por el uso de mifepristona y misoprostol. Lo bueno en Uruguay, te voy a decir, es 65.000 mujeres aproximadamente en estos 7 años transitaron por la interrupción voluntaria del embarazo donde debe transitarse, que es en el sistema de salud, ¿no? Con equipos de salud, dentro de las prestaciones que deben dar el sistema, es una medida prestacional obligatoria y por lo tanto, tanto instituciones públicas como privadas del sistema de salud la tienen que proveer. Este es el gran cambio. Pero en realidad lo que más tenemos, o sea, en eso en Uruguay es clarísimo que la legalización, la provisión de servicios y el uso de la medicación ha bajado la mortalidad materna por aborto en el mundo y en Uruguay obviamente que también. Entonces... Clave lo que decía Lilian, no aumentó la cantidad de abortos, sino que la gente que abortó lo hizo en condiciones más seguras y bajó entonces la mortalidad. Muchas gracias, Sonia, por este informe. Gracias, Javi. Por supuesto, vamos a seguir atentos a esto, pero ahora te vamos a contar algo que nos parece importante que reflexiones acerca, que es el turismo. ¿De qué hablamos? Lugares que deberían ser sitios de memoria, pero que son utilizados morbosamente, es decir, con otro interés. ¿Por qué es importante reflexionar? Mirá el informe y lo charlamos. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your
Turismorbo, una selfie con la muerte. ¿Irías de vacaciones a la ciudad japonesa de Hiroshima donde cayó la bomba atómica? ¿Te harías una escapada de fin de semana al área nuclear donde ocurrió el desastre de Chernobyl en Ucrania? ¿Te sacarías una selfie con el campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia de fondo? ¿Pagarías por un tour en la zona cero de Nueva York que sufrió el atentado contra las Torres Gemelas? Si todo esto te parece raro, quizá el raro sos vos. El turismo negro mueve a millones de personas en todo el mundo. Se conoce como turismo negro o turismo de duelo al que se desarrolla en sitios donde ocurrieron tragedias o masacres humanas. Para referirse a él también se habla de tanatoturismo, por el dios griego Tánatos que personifica a la muerte. Aunque se supone que el atractivo de esos lugares es su valor histórico, las investigaciones sobre el turismo negro muestran que también hay una cuota grande de morbo en el interés de los turistas. Muchas veces esos sitios no están pensados para producir una fascinación oscura, sino todo lo contrario. Hoy los ex campos de concentración del nazismo son lugares de memoria que buscan educar y concientizar a los visitantes para que jamás vuelva a ocurrir una masacre igual. El problema es que las motivaciones de los turistas no se pueden controlar. Por eso las redes sociales siguen apareciendo fotos de personas sonrientes junto a calabozos o fosas comunes. El gran debate moral es si es aceptable que se lucre con el turismo en lugares así. En Nueva York, por ejemplo, hay guías que por $15 te muestran el punto exacto donde los bomberos izaron la bandera después del ataque de Al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001. En la zona los visitantes pueden comprar todo tipo de merchandising sobre el atentado, desde remeras con la imagen de las Torres Gemelas hasta papel higiénico con la cara de Osama Bin Laden. El turismo negro es un fenómeno tan global como la propia tragedia humana. Todo el tiempo aparecen nuevos destinos. Uno de los que más crecieron en la última década es el de los territorios japoneses alrededor de Fukushima, donde un tsunami provocó el colapso catastrófico de una central nuclear en 2011. Para los pueblos cercanos todavía amenazados por la alta radiación, el turismo no deja de ser una forma de renacer económicamente después del desastre. Algo parecido está ocurriendo ahora mismo en China. Después de haber sido el primer país en sufrir la crisis por el COVID-19, el turismo interno se está reactivando y millones de chinos vuelven a viajar dentro de su país. Uno de los destinos favoritos es Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia, que atrae visitantes no solo por sus atractivos urbanos y naturales, sino también por todo lo que se generó alrededor del virus. Recordemos que según la ciencia fue en un mercado de Wuhan donde un murciélago habría contagiado por primera vez a un humano de COVID-19. Los académicos dedicados a investigar la industria del turismo afirman que las visitas a estos lugares no deberían ser un problema en sí mismo. Lo que sí habría que garantizar que los operadores turísticos, tanto públicos como privados, eviten narrativas espectaculares y morbosas que solo busquen más dinero a través de la explotación de la muerte. Para divertirse a través del horror, mejor subirse al tren fantasma en algún parque de diversiones. Imprescindibles para ver lo que sucedió y evitar que se repita. El tema entonces no es el qué, sino el cómo. Cómo hacerlo para que eso no sea utilizado para lucrar y que la gente pierda esa intención y se pierda del todo el objetivo de un lugar donde hubo tanto sufrimiento y que es importante justamente para que el futuro no suceda de la misma manera. Bueno, hasta acá fue el desorden mundial y aquí están nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro YouTube, seguinos en Facebook, seguinos en Twitter, seguinos en Instagram porque la comunidad es cada vez más grande y el mundo cada vez más raro y complicado. Por eso aquí en el Desorden Mundial tratamos de orientarlos para que todo se entienda un poquito mejor. Si así no fue, entonces vamos bien. Today is not my day.